Medio este video, Señor, esta enseñanza, igual sean bendecidos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dice, acuérdate de tu Creador. ¿Sí? Al parecer, hermanos, esto es muy típico de que a todos los seres humanos se nos ha olvidado, voy a decirlo entre comillas, ¿no? Se nos ha olvidado nuestro Creador, ¿no es cierto? Bueno, a diferencia de esta joven, tal vez que todavía no se le ha olvidado, ha crecido en el Evangelio, y no sé si por algunos momentos se le ha olvidado su Creador, pero casi en general los seres humanos hemos nacido y hemos crecido, nos hemos desarrollado físicamente, y tal parece que cuando llegamos a la etapa de la juventud, que es la etapa donde más se extravía el hombre probablemente, porque es envuelto en los placeres de esta vida. ¿Cierto, hermano? Los que ya tienen aquí más de 30 años. ¿Más de 30 años? ¿Ya no llega a 30? ¿Cuántos tiene? 20. Ah, Sí. no, pero digo de edad. Oh, de edad. No de cristianismo. Oh, de No, edad, yo estoy sí. diciendo que se aparte después de cristiana. Digo que nace, se desarrolla como un ser humano, crece físicamente y entra en la etapa donde llamamos comúnmente la etapa de la loquera, la juventud, donde está toda la vanidad, toda aquella exaltación por lo físico, por el buen parecer, porque son los años de gloria del ser humano. Y somos atraídos por lo del mundo, somos atraídos por las cosas de este mundo, y naturalmente nos hemos apartado de Dios, naturalmente. Y la Escritura nos enseña que no debemos de apartarnos o no debemos olvidarnos de nuestro Creador en esta etapa, en la etapa que es una etapa muy buena, que es una etapa, se podría decir la etapa de oro de la humanidad. Es lo que más se puede decir que se disfruta, porque hay salud, hay fuerzas, hay de todo lo bueno, ¿no es cierto? Y el Señor habla en su palabra que no debemos, o el ser humano no debe de apartarse, no debe de olvidarse de su Creador en el tiempo de la juventud, y que aprecie este tiempo para vivir en una comunión con Dios, en una relación íntima con Dios, en un obedecer a Dios, en un caminar, en un camino bueno, que no se aparte del camino bueno, que no se olvide de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre apartado de Dios, ¿cómo vive el hombre? ¿Cómo está el hombre sin Dios? Separado de Dios, está viviendo una vida de tristeza, de dolor, de angustia, de enfermedad. No hay aquel sentir que Dios da en tu corazón cuando tú vives en los caminos de Dios y estás en el camino de Dios. Usted ha mirado, por ejemplo, en el mundo secular, mira, por ejemplo, artistas que son muy reconocidos mundialmente, son jóvenes, tienen todo en su momento, dinero, fama, poder, pero que terminan muchas veces bajo la influencia de la droga, del alcoholismo, y terminan sus vidas, pues se puede decir, muy triste y lamentable, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué? Porque si no está Dios en sus vidas, lamentablemente lo único que tienen es dinero. No lo digo porque sea malo el dinero, porque es más importante que Dios esté en nuestras vidas que el tener todo lo demás. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Y el Señor nos habla, hermanos, que debemos procurar desde temprana edad vivir una relación con Dios, para que cuando lleguen los años, que cuando ya empezamos a emblanquecer nuestro cabello, cuando ya las arrugas se notan mucho, por más que lo quieras maquillar, por más que se haga uno una mascarilla de aguacate, o lo que uno quiera hacerse, es natural que uno se va a empezar a deformar, ¿sí o no? Sí. Si usted se mira hace 15 años, ¿cómo se miraba? Hace 20 años. Guapísima. Y mirémonos ahora en el espejo, ¿cómo nos vemos? Guapísima. Pero con arrugas.
Pero vienen los días más difíciles para usted y para mí. Vienen los días más pesados, y dice la Biblia, los días malos. ¿Por qué? Porque cuando estuvimos jóvenes y fuertes, no necesitas que alguien te ande ayudando, ni alguien te ande haciendo algún mandado. Inmediatamente tú lo haces porque dices, yo me valgo, yo tengo mi fuerza, puedo hacerlo. Pero vienen los días malos, vendrán días donde ya físicamente estamos débiles, incapacitados, máximo si sufrimos alguna consecuencia, alguna enfermedad, alguna situación que nosotros mismos, por nuestra mala vida, por nuestro mal estado de vivir, nos acarreamos a nuestro propio cuerpo. Sí, cierto. ¿Sí? Y esas consecuencias nos van a seguir a nosotros por el resto de nuestras vidas, tal vez cosas que ya no se pudieron remediar, cosas que ya no se pudieron sanar. Y cuando vean esos días malos, ¿qué va a pasar, hermanos? Que mucha gente ha pasado. Despreció toda su vida sin vivir para Dios en la juventud, y cuando llega a una etapa donde ya está viejo y se siente impotente, se siente degradado, se siente una persona inútil, hasta llega a decir, ¿ya para qué vivir para Dios? ¿Ya para qué? Si lo mejor que tuve en mi vida cuando estaba joven no lo hice, ahora ¿para qué ni a Dios le sirvo? Llega a un estado de desánimo, y hoy puedo empezar a comprender a gente más ancianita que yo, cómo a veces se ha de sentir triste porque ya empieza, hermano, con los achaques, o ya tiene sus dolencias día con día, y sus incapacidades para moverse ella misma, para valerse del mismo. Y entonces, ¿cómo se siente en una situación emocional decaído o decaída, ¿no es cierto? Hoy empiezo a sentir eso también, no se crea. Imagina usted también que ya está un poco viejito, cómo se levanta a veces con la espalda media dolida, con la cintura con dolor, y dice, caray, ya no es lo mismo que antes. Y empieza usted día a día a sentirlo, y ahí están, y se han hecho sus amigos y sus inquilinos, y no se van de ahí. Y usted se empieza a dar cuenta que ya no es autosuficiente. Pero hay personas que vivieron sin Dios durante toda su juventud, y al llegar a ese estado ya no le encuentran sabor a la vida. Incluso tal vez ni siquiera han envejecido, jóvenes que también han llegado a una decadencia de que no han vivido para Dios, no han vivido felizmente, y han caído en la droga, y han caído en todo tipo de mal, y han caído en enfermedades o cosas así. No están muy viejos, pero han llegado a la situación de que ya no tienen el anhelo de vivir, y buscan el suicidio, y buscan el ya no existir, porque su vida está decadente, no tienen esa fortaleza interior, ese gozo que les motive a tener una razón para seguir viviendo. Y eso es lo que dice Eclesiastés. Dice, acuérdate de tu Creador desde que estás joven. ¿Cuántos podría decirse un joven? ¿De 12 años ya? ¿Es un joven ya? Ya. Muy bien, desde temprana edad, desde que sale de lo niño, de la inocencia, vamos a decirlo, y empieza la juventud, empieza el cambio, la pubertad, la transformación para ser ya alguien adulto. Y desde ese momento, que no se aparte del Señor, como que dice, para que toda su vida esté con Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para que haya contentamiento en su vida cuando está joven, pero para que haya contentamiento en su vida cuando llegue a la vejez. Usted quiere ser un viejo contento, un viejo que alabe al Señor en su vejez y pueda disfrutar de ese gozo de Dios y esa paz de Dios, aunque usted ande con un bastón, ande con algún achaque, ande con cualquier dolor, pero dentro de su ser diga, bueno, que ciertamente este cajón se está envejeciendo, se está deteriorando, cada vez tiene más decadencias, pero dentro de mí hay un gozo cada día, que no me siento mal por vivir aquí en esta vida, todavía tengo gozo y alegría por estar un día más. Le doy gracias a Dios por el aire que respiro y por lo que Dios me ha dado. Hay viejitos que no son así, son insoportables, déjeme decirlo, no para criticarlo porque yo voy para allá, pero hay viejitos que no se soportan. Sí. No caben en ningún lugar, ni ellos mismos se aguantan, y lamentablemente tienes que sufrir y batallar para cargar ese peso a veces, ¿no? Cuando tienes algún familiar, algún vecino, algún amigo, y dices, ¿cómo le hago? ¿Pero por qué? Porque tal vez en su juventud no tuvieron el tiempo para amar a Dios suficientemente, para vivir para Dios, y eso que no los cultivó a tener una vida bonita, una vida de paz, una vida de amor, cultivó su bienestar físico, su bienestar mental,
no tuvo que caer en drogas, no tuvo que caer en alcoholismo o fumar y esto y lo otro, y ha tenido un cuerpo hasta el día de su vejez sano porque vivió para Dios. Yo, a pesar de que no era un joven que vivía para Dios, Dios me guardó de caer en vicio, de cualquier vicio de drogas y de alcoholismo y todo esto. Y puedo disfrutar, creo yo, un poco de salud, gracias a Dios por eso. No digo que no me puedo enfermar y cualquier cosa estoy expuesto. Pero qué bonito es poder gozar ya en tu vejez, ya lo digo, mi vejez, ya tengo más de 50 años. Y qué bonito es poder respirar bien. Qué bonito es tener tu pulso bien. Qué bonito es tener tu vista bien. Mi esposa se ríe porque le digo yo. Mi esposa se ríe porque le digo, te veo, le digo, te veo. Y se empieza a reír porque le digo, te veo. Pero es un gozo ver, ¿no es cierto? Claro. Imagínese ya llegar a viejito y no poder ver y tener que usar de alguien para que te mueva. Son circunstancias muy difíciles. Son circunstancias donde uno, quiera o no, si Dios te va a permitir vivir, tendrás que afrontarlo. Sí, cierto. Tendrás que llenarte del amor de Dios y llenarte de ese gozo de Dios para que en ese momento no caigas en una depresión. Porque si hemos caído en depresiones cuando estamos jóvenes y fuertes y queremos que el mundo se acabe, ahora imagínate cuando ya no podamos hacer aquellas cosas que normalmente el hombre, el ser humano lo puede hacer por sí mismo. O sea, es un estado donde vienen los años donde ya no hay contentamiento, dice, ¿para qué vivir? No tiene razón, ya no tiene una verdadera validez vivir, mejor ojalá que ya Dios me llevara, ¿no es cierto? Pero si nosotros vivimos para Dios, si nosotros tenemos esa vida diaria de vivir para Dios, aun cuando lleguemos a la vejez, nosotros seremos como aquellos árboles plantados que siempre tienen fruto y que su hoja nunca cae, siempre están verdes, quiero decir, en ese estilo de vida. Es lo que dice el Salmo capítulo 1 y verso 3, si no estoy mal. Sí, ¿verdad? Sí. Que siempre, hermano, aunque está viejito, pero el viejito cae bien. Sí, me gusta estar con este viejito porque es sabio. Me pongo a escucharlo, lo que me dice, sus dichos, sus historias, sus experiencias, su madurez. Y es increíble, dices, con este viejo quiero estar aquí, me gusta escucharlo, ¿no es cierto? Quiero que sí me escuchen cuando sea viejo. Hoy casi no me oyen, pero cuando esté viejo, ojalá que Dios me dé más sabiduría. Y tenga yo ese don de que me escuchen y diga, yo les voy a compartir, hermanos, mire esto, lo que pasó y viví. Diga, hermano, cuéntenos, háblenos. ¿Sí? Y no que sea uno insoportable, que váyanse todos aquí no quiero ver a nadie. No, al contrario, que haya gracia en nosotros. Pero para eso, hermano, tenemos que caminar en el camino del Señor. De no olvidarnos de nuestro Creador, de no olvidarnos de que Él nos enseña el camino adecuado para poder vivir bien desde temprana edad y hasta la vejez. ¿Cuántos decimos amén? Amén. En Eclesiastés 11:10 dice, por tanto, aparta de tu corazón la congoja y aleja el sufrimiento de tu cuerpo, porque la mocedad, o sea, la juventud y la primavera de la vida son vanidad. Fíjese lo que dice. Dice, por tanto, aparta de tu corazón que la congoja. La congoja, hermanos, es una pena intensa. Es un dolor así grande que se exterioriza en las personas, hermano, cuando se les hace difícil vivir para Dios. Y son personas acongojadas. Que por qué yo tengo que vivir para Dios, que por qué yo tengo que vivir en la palabra de Dios. Son congojas, es una queja. Y eso fue lo que vio el pueblo de Israel. Se quejó cuando el Señor lo llevaba por el camino. Y el Señor dice, quita de tu corazón esa queja, esa manera de ver las cosas de Dios como algo aburrido, insípido, fuera de mi mundo, algo anticuado, algo que no es para mí. Deja de estarte quejando y éntrale mejor con un buen corazón, un buen espíritu y decir, eso es lo mejor para mí. Sin quejas, sin llanto, sin aquella expresión de que de mala gana. ¿Ya me entiendes? Soy cristiano, pero de esos bravos, que a mí no me toquen porque yo vengo a la iglesia, porque... ¿Y dónde está la actitud? Eres un cristiano que
puras quejas. ¿Sí me entiendes? Sí. Se queja de todo, no le gusta la cara del hermano, no le gusta esto del otro. Y es una persona que es pura queja. Cierto, hermano. ¿Me entiende? Y no aprecia la belleza de la palabra de Dios, el tesoro de Dios. No lo aprecia porque no lo mira con buena actitud. Lo mira con queja y queja y queja. Y el Señor dice, quita de tu corazón esa queja, esa congoja. Y aparta de tu cuerpo ese malestar. Aparta de tu cuerpo ese sufrimiento. ¿Cómo es que adquirimos sufrimiento en nuestro cuerpo? No solamente en la forma de ver así las cosas de Dios, con esa mala actitud, pero también cuando nosotros mismos acarreamos vicios a nuestro cuerpo. Puede ser, ¿cómo se llama? El comer demasiado, ¿cómo se llama ese Gula. pecado? Gula. Puede ser el dormir demasiado, Pereza. puede ser el no dormir, puede ser el vicios, cualquier vicio, cerveza, alcohol, droga, cualquier vicio. Eso te va a acarrear sufrimiento al cuerpo. ¿Sí o no? Incluso la amargura, cuando alguien siente rencor, cuando alguien tiene amargura, y siempre tiene amargura que porque le hicieron esto, que porque fulano es así, y vive una vida de amargura, esa persona científicamente está comprobado que se está envenenándose. Llénese de rencor, llénese de ira, llénese de ese tipo de cosas, y lo que hace es que usted está dañando su cuerpo. Si no estoy mal, es el hígado, ¿verdad? Es el que se está envenenando. Y al rato cuando mira a la persona ya se afectó su cuerpo por ese sufrimiento que le está metiendo, que le está acarreando. ¿Sí? Y el Señor dice, no, tú quita de eso, quita la congoja, aprenda a vivir con gusto en el camino de Dios, aprende a vivir con ese buen hábito. Señor, me encanta andar en tu verdad, me encanta andar, Señor, es un deleite vivir en la vida que, Señor, usted me enseña, porque el camino del mundo es camino de dolor, es camino de aflicción, pero el camino del Señor es un camino perfecto, es un camino para los de limpio corazón, para que puedan andar en una vida buena. Nosotros decimos amén. Amén. Sí, amén. Y pues nuevamente dice, porque la juventud y la primavera de la vida son vanidad, son pasajeros. Mírese usted cómo está ahorita ya arrugadita. Está pasando la vanidad de su vida. Está pasando. Y un día se va a doblar, quiera o no, se va a doblar. Y todo aquel orgullo que usted se levantaba acá el copete hasta arriba y una zapatilla de 5 centímetros, se sentía la más grande, ¿no es cierto? Pero un día se va a doblar, no va a poder usar zapatillas. Sí, es cierto. No va a poder usar ya ese copete porque tal vez no le queda pelo, lo tiene muy blanco, que no le va a gustar ponérselo ya de copete. No hay pena en los... Pero hablando de lo que es la vanidad, ¿no es cierto? Antes yo me hacía un copetón hasta acá arriba, yo no sé por qué, bueno, al estilo en mi tiempo, yo ahí andaba con una gran melena acá arriba, un gran copetón. Pero vanidades, ¿no es cierto? Nos creíamos que éramos el más grande, el más famoso, el más guapo, el más inteligente, como lo que es la vanidad de este mundo. Pero son pasajeros, no son eternos, no son para siempre. Por eso el Señor dice en su palabra que los deseos de este mundo son pasajeros. Sí, el mundo y sus deseos son pasajeros, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En Proverbios 22:6 dice, enseña al niño en el camino en que debe de andar. ¿Qué es el consejo? Enseña al niño en el camino en que debe de andar. ¿Cuál camino? El camino de Dios. Mi hija, ande en los caminos del Señor, viva para el Señor. Condúzcase de la manera adecuada. No adopte el camino que el mundo ofrece, porque ese camino es camino de muerte. Entonces se le enseña al niño a caminar en el camino del Señor. A temprana edad el niño aprende a andar en el camino del Señor, camino bueno, camino agradable. Y dice, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. No se apartará del camino. No se apartará de tener una relación con Dios. No se apartará de honrar a Dios, de amarle,
y de obedecerle, de servirle, de tener alegría por la buena vida, de la buena comunión que tuvo con Dios. Eso es lo que va a pasar en la vejez, hermano, y espero verlos bien viejos y arrugados, pero bien alegres. Sí, amén. ¿Sí? Que diga, mira, esa hermana en verdad fue una cristiana verdadera. Porque ahora en la vejez se mira, se nota cómo tiene esa paciencia, esa tranquilidad y esa sabiduría, que se le acercan jóvenes, se le acercan mujeres jóvenes para pedirle consejo acerca del matrimonio. ¿Qué debo de hacer? Sí, claro. Y le dice a aquella viejita, haz esto, porque esto te va a traer buen afecto. Y la otra al rato testifica, por medio de esa ancianita, mi vida fue transformada, Dios me habló, Dios cambió mi vida, mi pensamiento, porque hubo una ancianita sabia que me dio un consejo. ¿Ve? Porque tuvo una buena relación esa persona, ese creyente, y llegó hasta su vejez en una comunión con Dios. ¿Sí? Una relación con Dios. Fue enseñado desde la temprana edad a andar en el camino del Señor, que cuando llegó a viejo, su comunión con Dios no se apartó, no se rompió, no se terminó. Sí, se terminó la vanidad, se terminó la juventud, vinieron los años malos, pero él sigue todavía en el camino del Señor, sigue en la comunión con Dios. ¿Cuántos anhelan terminar así sus días? ¿Amén? Claro que sí, hermanos. Es lo mejor que podemos tener en esta vida, terminar una relación íntima con Dios. Pero ¿sabe quiénes hasta el día de hoy sufren la consecuencia por no haber amado al Señor desde su juventud? Tal vez no de los que estamos aquí, no tengan tantos achaques, porque no, gracias a Dios, Dios los libró. Pero hay quienes que ya están en el camino del Señor hoy, ya están ahí en el camino del Señor, pero lamentablemente vivieron sumergidos en un mundo pecaminoso que se trajeron consecuencias. Fueron demasiado mujeriegos, fueron demasiado borrachos, fueron demasiado ladrones, fueron demasiado mentirosos, etcétera. Y cualquiera de esas cosas que practicaron, al día de hoy le vinieron a quedar secuelas en su vida. ¿Sí? ¿Sí saben qué son secuelas, no? Claro, Consecuencias de esas adicciones, de esas situaciones que vivió. Tristemente, hermanos, lamentablemente, sí hay cristianos hoy en día que se han convertido, pero ya no se pudieron quitar ¿qué puedo decir? De la experiencia y la vida que vivieron anteriormente fuera de Dios. Ahí lo traen todavía, lamentablemente. Lamentablemente, hermanos. Pero por eso el Señor, hermano, en su palabra nos dice que nosotros debemos buscar a Dios a temprana edad, a corta edad, donde estamos jóvenes, donde no han venido todavía las consecuencias. Lamentablemente, muchas veces nuestros jóvenes no experimentan esto, de vivir una vida alegre y una vida gozosa en el camino de Dios, porque no lo han probado, porque piensan que vivir en la vida secular es lo mejor, porque lógicamente el medio que los rodea, el medio que los hace a ellos, digamos, creerse que están bien, que están jóvenes, que no necesitan nada, ese mundo los rodea. Y le encuentran sabor a esta etapa como nosotros también lo vivimos, ¿no es cierto? Cuando éramos jóvenes. ¿Sí o no? Sí, amén. Nos hablaban de Dios y nosotros decíamos, eso es para viejos, eso es para gente religiosa. Nosotros no necesitamos ir a la iglesia, creemos en Dios y es suficiente. ¿Ve? En Lamentaciones 3:27 dice, bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud. Fíjese el consejo de Dios. Bueno es para el hombre, para el ser humano, que desde su juventud tenga comunión con Dios, lleve a cabo la voluntad de Dios, sometido, obediente a la palabra de Dios. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Poca palabra, toda la vida, porque ahorita dije juventud es después que sale de la niñez, ¿no es cierto? Sí. Y un niño, en la Biblia dice que de los niños del reino de los cielos. Entonces, saliendo de esa etapa, el joven ya debe de entender y comprender que el mejor camino es estar en los caminos de Dios. Sí, que no hay un camino mejor, no lo hay. Y eso es lo bueno, pero lamentablemente lo bueno nosotros no lo hicimos, no lo vivimos. Como dije ahorita, por esa razón a veces venimos pagando todavía dolores del recuerdo, ¿no es cierto? Así es. Las consecuencias del pasado que vivimos, a veces fue una experiencia matrimonial, una experiencia personal. Dice, por haber yo pasado eso, todavía me duele haber hecho aquello que hice. Tristemente, porque no aprendimos
que desde la juventud era bueno llevar ese yugo. Yugo significa ponernos en practicar la palabra del Señor, vivir la palabra del Señor. Decimos amén. Por ejemplo, un ejemplo de Jesús, se puede decir cuando sale de su niñez, a los 12 años dice que estaba en el templo, ¿te recuerdas? ¿Y qué es lo que estaba haciendo en el templo? Dice que estaba, hermanos, hablando de la palabra del Señor. ¿Y qué pasaban? Los sacerdotes, los escribas que lo estaban escuchando, dice que se asombraban de oír a aquel niño por la sabiduría que había en él. ¿A los cuántos años? 12. A los 12. Podría decir cuando sale de la etapa de inocencia de niño y sale a un joven. Y para sus padres, que hasta se molestaron, porque para sus padres él estaba perdido, ¿no es cierto? Él estaba perdido, pero él no estaba perdido. Veamos un ejemplo de cómo es un joven que sí lleva el yugo desde su juventud. Para sus padres él estaba extraviado, para sus padres él estaba perdido, pero para Dios ese joven estaba en el lugar indicado, en el momento indicado. Incluso cuando sus padres llegaron, digamos ahí, José y María, le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho esto? Como que un regaño hacia aquel jovencito. ¿Sí? Y él les dice, ¿por qué me buscabais? ¿Qué no sabéis? Mire, el joven instruyendo al padre, en este caso su padre terrenal. El joven sabio, el joven entendido, que desde su mocedad, desde su juventud, su deber es estar en el camino del Señor, es capaz de, en este caso, corregir a sus padres. Es posible, ¿no? Claro que es posible. Ahora, José y María, que lógico, no eran hombres paganos, no eran gente incrédula, era gente temerosa de Dios. Pero mira un ejemplo, miremos un ejemplo, en este caso, que se está resaltando ahí, de un joven que está tomando este ejemplo de vida como el Señor lo ha mandado en su palabra. Y él les contestó, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea, eso no lo podemos entender. Imagínense, si usted tuviera un hijo así, que dijera, oye, tu propio hijo te está diciendo, papá, quédese tranquilo, que no tiene que buscarme, no estoy en un lugar inadecuado, no estoy allá haciendo algún delito, no estoy en un lugar de maldad, de perversión, estoy en el lugar donde debo de estar adecuadamente, ahí estoy. ¿Por qué se preocupan por mí? Hoy es todo lo contrario, los padres andan buscando a sus hijos a ver dónde están escondidos o haciendo droga o llegan en la madrugada y se lamentan los padres y sufren los padres por las consecuencias de que sus hijos no han sido enseñados en el camino del Señor. Demos un ejemplo en el Señor Jesús que nos ha dejado para nosotros imitarle, que Él está ahí como un joven, que dice la Biblia que cuando lo escuchaban a Él se quedaban admirados aquellos sacerdotes, aquellos escribas que conocen la palabra del Señor, y se quedaban admirados de oír a este joven. Y dice la Escritura que Jesús crecía en gracia y en estatura, se desarrollaba al mismo tiempo. Su talento, su don espiritual, su conocimiento de la palabra de Dios, esa práctica de la palabra de Dios, esa vivencia en la comunión con Dios, y físicamente dice que Él se desarrolló. Podemos ver un joven que nace, un niño, y empieza su transformación a un joven, a un adulto, pero toda su trayectoria en un camino de relación con Dios y de comunión con Dios y de conocimiento de la palabra de Dios. Es un ejemplo único, especial, como para que nosotros podamos mirar a quién seguir y a quién imitar. ¿No decimos amén? También podemos ver un ejemplo a seguir, por ejemplo, Jesús. ¿Se recuerdan cuando Juan estaba bautizando en el río Jordán? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Vino a Juan para ser bautizado por Juan, el Bautista. Y Juan se le oponía diciendo al Señor, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí para ser bautizado? Mira el ejemplo de obediencia de un joven ya adulto, un joven ya de ¿cuántos años? ¿Puede decir 30 años? ¿Qué fue lo que le contestó? Dice que porque esto es conveniente.
Deja que esto hagamos porque esto es necesario. Esto se muestra un ejemplo de obediencia, de sumisión. Es necesario que cumplamos así toda la Escritura. Un joven temeroso de Dios, un joven sometido a Dios. Pero Señor, tú no necesitas ser bautizado porque tú eres el Mesías, eres el Santo de Dios. Sí, pero deja que cumplamos así toda Escritura. Vemos ahí ese ejemplo de Jesús. ¿Y cuántos pecadores hoy le piensan para bautizarse, no? Dice, hasta que yo me componga. Dame tiempo que yo cambie de vida, entonces me voy a bautizar. Y Jesús no tuvo que cambiar su vida porque ya tenía su vida cambiada. Ya tenía una vida ejemplar. Sin embargo, aunque él no necesitaba tal vez el bautismo para ese arrepentimiento de pecados, él dijo, deja que cumplamos así toda la Escritura, porque así es necesario, así conviene. Increíble, ¿no? Un ejemplo a seguir que el Señor nos ha dejado. Y también vemos en momentos, hermanos, de afrontar las tentaciones de la vida. Como el Señor Jesús, cuando vino del desierto, ¿se recuerdan que después del bautismo fue llevado, dice, por el Espíritu al desierto? Y estuvo en ayuno, y estuvo peleando con las fieras, dice allá. Estuvo en tremendas circunstancias difíciles como físico, ser humano. Hambre, sed, desvelos, 40 días, 40 noches. Y después de eso viene la tentación del mundo, la tentación del que nos rodea. Y ahí se enfoca a veces que Satanás es el que vino, el tentador, y es cierto. Pero nosotros no solamente Satanás nos puede tentar, sino cualquier circunstancia de la vida nos puede tentar, nos puede dar una tentación. Pero cuando Jesús está enfrente a la tentación, ¿qué es lo que hace Él? ¿Qué es lo que hace un joven con una relación con Dios, con una comunión con Dios, con una persona que teme a Dios? ¿Qué es lo que hace? Responde a las tentaciones. Escrito está y escrito está. Sí. Amarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Solamente a Él le temerás y solamente a Él adorarás. Pero ese es alguien que desde su juventud ha aprendido a andar en los caminos del Señor con buena voluntad. ¿Cuánto decimos amén? Porque los que andamos de mala voluntad en el momento de la prueba y en el momento de la tentación, no nos acordamos lo que escrito está. Actuamos en nuestra propia mente, en nuestros propios sentimientos o pensamientos, con ira, con esto, con lo otro, y no nos acordamos lo que está escrito. Por ejemplo, está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tus enemigos. Y cuántas cosas no nos enseña la palabra del Señor. Pero cuando viene la tentación, decimos, yo no soy cristiano en este momento, me la hicieron y me la pagan. Y muchas cosas, que muchas veces muchos de nosotros somos débiles en la tentación y no somos capaces de soportar la tentación, porque no nos acordamos que ya está escrito lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que vivir, lo que tenemos que en ese momento pasar incluso en medio de la prueba. Jesús pasó la prueba, Él tuvo hambre, pero no hizo que las piedras se convirtieran en pan. Se puede pasar tentación de enojarse, pero no pecar. ¿Sí o no? Jesús tuvo la capacidad de, por ejemplo, de que en esa altura donde estaba, Él podía haber descendido y no le hubiera pasado nada. Pero ¿qué dijo? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Eso que nos enseña que una persona que anda en los caminos del Señor es capaz de honrar a Dios, es capaz de guardarse para Dios, es capaz de vivir para Dios. ¿Cuánto decimos amén? Sí, amén. Muy bien. En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús. ¿En quién? Jesús. ¿Por qué está diciendo que lo pongamos en Él? Como un ícono a seguir, como alguien no solamente de admiración. Ya sabemos que es Dios manifestado en un ser humano, que es Dios mismo con nosotros, que es Emmanuel con nosotros. Pero aquí la Escritura se está refiriendo como para que tú mires el ejemplo de Él y lo pongas en práctica en tu vida. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza,
y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Amén. El verso 3 dice: considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Este texto, hermanos, es para mirar cada día nosotros a quién estamos siguiendo. Amén. Pero no en una creencia, yo creo en Jesús. No, de que tus pasos van así, mira, donde dejó Jesús huella, donde dejó la huella, donde Él caminó, nosotros poner nuestros pies en ese mismo camino, en esa misma huella donde Él pasó. La Biblia nos exhorta, nos insta a que nosotros crezcamos, maduremos, nos desarrollemos en gracia, en este caso físicamente, cuando están jóvenes, así como Jesús creció y se desarrolló. Y nosotros que ya estamos grandes, que ya no crecemos físicamente, nos exhorta que crezcamos en un conocimiento, una madurez, un carácter, un estilo de vida, que tratemos de ir subiendo y subiendo y subiendo hasta la medida de un varón perfecto, al Hijo de Dios, en este caso a Jesús, que Él es nuestro ejemplo a seguir, de ese estilo de vida, de esa manera de conducirse, de esa manera de pensar, de esa manera de ser, que nosotros esté cada día ese desarrollo, esa voluntad, ese crecimiento, esa obediencia a Dios. Esa es la meta de un cristiano que le interesa tener una relación con Dios. Decimos amén. Dice, hermanos, si vivimos sin olvidarnos del Señor, estaremos o terminaremos nuestros días de esta peregrinación, porque somos peregrinos. Decimos amén. De hecho, ya nos queda, lo que estamos ya más de 30, ya tal vez nos queda menos que lo que hemos vivido aquí. ¿Sí o no? Y algunos jóvenes también, que si no les extiende muchos años de vida, pues también les queda poco tiempo su peregrinaje, no porque sean jóvenes les garantice muchos años. Pero hermanos, los terminaremos, el punto es terminarlos con alegría y con gozo. Amén. Amén. Yo no quiero que usted me mire cada vez más amargado, ni quiero verlo, ni verle a usted más amargado, ¿entiende? Quiero verlo y que me vea cada vez más alegre, más gozoso. Sí, amén. Amén. Su forma de verme, que diga, oh, el hermano se pone más viejo, feo y arrugado, pero en su carácter se mira bien, se mira alegre, ¿sí? Se mira que tiene paz, se mira que tiene tranquilidad. Ustedes también quieren hacerlo, hermanos. ¿Amén? Sí, porque esa es nuestra recompensa de haber vivido para el Señor. Esa es nuestra recompensa. No te vas a llevar cosas seculares que hayas adquirido, y qué bueno si adquiriste muchas cosas y te rodean beneficios, pero lo único que puede irse contigo es ese gozo del Señor, esa paz que el mundo no te puede quitar. Decimos amén. En Nehemías 8:10 dice así: además les dijo Esdras, vayan y coman de lo mejor, beban vino dulce e inviten a quienes no tengan nada preparado, porque hoy es un día dedicado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría del Señor es nuestro refugio. Nosotros lo conocemos de otra manera, ¿no? Porque el gozo del Señor es que nuestra fortaleza. Pero yo lo escribí en esta versión para aclararle algo. Nehemías le manda al pueblo, está en un tiempo, se puede decir, bueno, el pueblo con Dios, una relación íntima con Dios, se han reconciliado, tienen esa conducta de obedecer a Dios en ese momento. Y Nehemías dice, vayan y celebren a sus casas, vayan y coman de lo mejor y beban ese vino dulce. No estoy diciendo alcohol, voy a pensar que emborracharse. Beban de ese vino dulce, ese gusto. Vívanlo bien, pásenla bien. Es más, inviten a alguien que no tenga nada preparado por ahí, algún vecino, algún amigo, alguien que se encuentre y dígale, véngase, vamos a la celebración. Alguien que no tiene nada preparado, también tráigaselo a la celebración, disfrútenlo. ¿Por qué? Porque hoy estamos gozando de tener una relación buena con Dios. Hoy es una celebración para el Señor lo que estamos haciendo. Y les termina diciendo, porque la alegría del Señor es nuestro refugio. A veces no hemos entendido este texto
cuando lo hemos leído de otra manera, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y dice, bueno, hermano, llénate de gozo del Señor. ¿No es cierto? Hermano, llénate de gozo. Recibe el gozo del Señor y eso te va a dar la fuerza. Yo no digo que no se puede recibir gozo del Señor, pero creo que esta interpretación es diferente. Y te le voy a decir por qué. En contexto, Nehemías está diciendo que el pueblo está reconciliado con Dios. Está celebrando al Señor. Y por lo tanto le dice, vayan, pásenla bien, vívanla bien, coman bien, tengan hasta una amistad para convivir. Y le dice, porque la alegría del Señor es nuestro refugio. Ahora, aquí tiene que ver con que Dios está contento con nosotros, está contento con el pueblo. No que el Señor ha derramado gozo en nosotros y eso nos hace fuerte, sino que el Señor está contento por la obediencia del pueblo, por la conducta del pueblo, por la comunión entre el pueblo y Dios. Dios está contento. ¿Y acaso no dice la Biblia que hay gozo en el cielo? Dios está contento cuando un pecador se arrepiente. Y mira la voz que descendió del cielo cuando hay un ejemplar, un hijo obediente. Cuando Jesús es bautizado, viene la voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia, tiene gozo, tiene alegría. ¿Se da cuenta? Como que hemos interpretado un poco el texto, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Debemos tener pendiente esto. ¿Dios está contento, hermanos, con nosotros? ¿Dios está contento con nuestro estilo de vida? Porque si Dios está contento, hermanos, ese es nuestro tiempo de vivir bien, de disfrutar las cosas que el Señor nos ha rodeado, porque el Señor está contento. Malo es que el Señor esté enojado. Malo es que el Señor esté airado con alguien, porque esa ira, hermano, va a provocar en nosotros no una estabilidad, no una buena forma de vivir, sino al contrario. Porque cuando alguien no se arrepiente de su pecado, cuando alguien no se aparta del mal, ¿sabe qué es lo que viene? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y lo hemos visto en los ejemplos bíblicos. Israel, al apartarse de Dios, pruebas, situaciones, hambre, muerte y todo aquello que ellos experimentaron y que la gente hoy experimenta por no acercarse a Dios, por no arrepentirse, por no convertirse al Señor, y lo que provocan es al Señor a ira, a celo, a enojo. Lamentablemente, hermanos, o provocamos a Dios a ira o provocamos a Dios para un contentamiento. ¿Qué prefieres? ¿Tener contento a Dios? ¿Que esté Dios de tu lado y que todo lo que hagas te salga bien? ¿Y que todo lo que toques el Señor lo prospere? ¿Y que el día cuando vengan tus canas digas, el Señor está conmigo, yo no me siento solo? Sí, ciertamente mis seres queridos, aún los más cercanos, no están aquí conmigo a la par, están en lo suyo, están enfocados en lo suyo, pero yo no me siento solo. Y podemos repetir aquel verso que dijo David, he sido joven, he sido un mozo y he envejecido, pero no he visto un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Siempre y cuando, hermanos, amemos al Señor y andemos en sus caminos y no nos olvidemos de nuestro Creador. Amén. Amén. Terminamos con esto entonces. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias, hermano, porque aunque el mundo ciertamente, hermanos, y las cosas que están pasando se revelan, hermano, la ira de Dios, los juicios que vienen y que están pasando. Sin duda, hermano, hay mucha ira de Dios y que Dios ha reservado para el final. Pero en medio de este mundo, en medio de todo lo que vaya a acontecer, Dios también tiene un remanente que ama, un pueblo que ama, un pueblo que le muestra su amor y su misericordia. Y aquí estamos nosotros que podemos gozar de ese amor, de ese favor de Dios, de esa justicia de Dios. Y no es porque nosotros lo merezcamos, somos mejores, pero es la consecuencia o es la gracia por habernos acercado a Dios con todo el corazón. Es que disfruten, hermano, disfruten su vida, su estancia en esta tierra como seres humanos, vivan bien, pero no se olviden de su Creador, porque al final van a regresar a Él, vamos a regresar a Él, de Él vinimos y a Él volveremos. Y qué más que volvamos en paz, qué más que volvamos en esa amistad con Dios y no en enemistad. Amén. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Señor, le damos muchísimas gracias
por esta palabra, Señor, que edifica nuestras vidas, que nos enseña, Señor, que bueno, Señor, es adorarte, bueno es amarte, bueno, Señor, es apartarnos del mal, porque ciertamente lo que el hombre siembra, eso segará, Señor. Los que sembraron para la carne, para las cosas pecaminosas, para las cosas de este mundo, para cosas, Señor, que no son buenas, de lo mismo van a cosechar, Señor. Pero el que sembró, Señor, para el Espíritu, obediencia a tu palabra, el Señor, el meditar en tu palabra, el tener relación íntima contigo, Señor, recibirá una corona de amor, de paz, de salvación, de vida eterna, Señor. Tan hermoso es esto, Señor, que no merecemos, Señor, sin embargo, usted nos ha regalado con el simple hecho, Señor, de ser obedientes, humildes, temerosos a ti, Señor. Ayúdanos para vivir nuestra estancia en los pocos días que nos queden, Señor, vivir en el temor, vivir, Señor, sujetos, vivir, Señor, en un corazón humilde, sencillo, para tener, Señor, una convivencia contigo hasta el final, Señor, de nuestros días. Señor, bendice a cada hermano que está aquí, a cada joven, y que ellos también, Señor, tomen en cuenta esta palabra, Señor, para que les edifique y puedan apartarse del mal camino y puedan disfrutar de esta vida tanto saludable físicamente, moral y espiritualmente, Señor, y se eviten de muchos males. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Como Dios les bendiga.